Cordiales saludos. Con ustedes, Lucas Quintero, profesor de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, Instituto Pedagógico Rural El Mácaro, Luis Fermín, adscrito al centro de atención ubicado en el municipio Guajira del estado Zulia, en Venezuela, quien les presenta el trabajo de investigación que tiene como propósito reflexionar sobre la enseñanza-aprendizaje de la historia social indígena en el programa de educación intercultural bilingüe. Este propósito se formula en función del análisis de la praxis pedagógica de los docentes del mencionado programa. La fundamentación teórica de la investigación giró en torno a las teorías etnohistóricas, interculturales y de las ciencias pedagógicas contextualizadas en el pueblo indígena Wayuu, lo que permitió justificar que la verdadera atención a través del currículo es aquella que permite una relación entre la salud y la educación, entre la educación y el medio ambiente, entre la educación y el territorio y entre la educación y la vida. De igual manera, se asumieron las ideas centrales sobre la teoría sociohistórica de Vygotsky, donde se destaca que los procesos psicológicos superiores tienen un origen histórico-social que consiste en la apropiación de objetos, saberes, normas e instrumentos culturales de acuerdo a un contexto de actividad conjunta socialmente definidos como la familia y la sociedad. La metodología se orientó hacia la modalidad de la investigación de campo, del nivel interpretativo de tipo etnográfico. Los informantes clave fueron 5 docentes responsables de administrar las unidades curriculares pertenecientes a 2 componentes: el componente de formación profesional específico y el componente de formación contextualizado, así como 20 estudiantes indígenas Wayuu a quienes se les aplicó la observación directa formal y una entrevista a profundidad. Los resultados permitieron concretar la elaboración de las categorías teóricas para el desarrollo de los fundamentos teóricos autóctonos para la enseñanza-aprendizaje de la historia social indígena desde el currículo de la EIB. Estos resultados también demostraron que existen factores que contribuyen a una enseñanza poco adecuada a la realidad del contexto donde se desenvuelve el estudiante, puesto que la aplicación del programa se hace muchas veces sin considerar el carácter transversal de los contenidos históricos en los componentes señalados, por lo que la praxis docente se intenta trabajar medianamente con los componentes socioculturales, pero no se toma en cuenta el componente histórico-social. Por las razones anteriores, desde la unidad curricular Historia de las Etnias, se diseñó una metodología de trabajo para la enseñanza de la historia social indígena que contribuyó al perfeccionamiento del currículo de la EIB para garantizar una formación del estudiante basada en una aproximación a lo mejor de la cultura universal, nacional, local y personal, al tiempo que permitió cultivar la virtud de ser indígena, la sensibilidad, los valores espirituales, la integración, el autorreconocimiento, la solidaridad y el arraigo hacia el ancestro cultural. La metodología para la enseñanza de la historia social indígena permitió conocer sobre lo atractivo y actual del estudio de la vida cotidiana de la sociedad indígena Wayuu y que reveló la posibilidad de diseñar una opción alternativa basada en el trabajo contextualizado de la evaluación curricular de la EIB. Evidentemente, la propuesta parte de una relación directa con la comunidad indígena y que se constituyó en un círculo de interés historiográfico y parte de la actividad de extensión cultural del Centro de Atención Guajira. Sobre la base de estos argumentos, la propuesta se estructuró en 4 fases. En la fase 1, los estudiantes elaboraron sus autobiografías, sus biografías y las genealogías, los cuales acompañaron sus exposiciones con fotos, dibujos, grabaciones, que permitieron valorar la importancia como fuente de la historia personal y familiar. En la fase 2 se realizó un entrenamiento a los estudiantes sobre el manejo de las herramientas del historiador, la selección de fuentes, localización y procesamiento de la información, la realización de entrevistas a personas, la elaboración de testimonios. Con todo esto se logró
un recorrido por la vida histórica de los personajes más significativos de la comunidad indígena y que permitieron la reconstrucción generalizada de la historia de la comunidad y sus valores patrimoniales para el enriquecimiento de las raíces ancestrales. En la fase 3, el estudiante trasciende la historia común del hombre y la mujer wayú. Para ello se realizó un contraste teórico que también fue generalizador de lo local hacia lo nacional. También se analizaron criterios relacionados con nuestra identidad, idioma, valores, cosmovisión y se caracterizaron nuestras luchas históricas, así como nuestras mejores tradiciones desde lo individual hasta lo social. Y todo esto se elevó a un orden teórico escrito por parte de los estudiantes. Es a partir de aquí donde se inicia la indagación sociológica en la comunidad sobre la base de entrevistas a los maestros, familiares, vecinos y estudiantes, donde prevaleció el diálogo histórico con nuestras raíces y la formación de nuestra nación wayú. Para ello se estudiaron documentos históricos sobre nuestros héroes locales indígenas, donde se destaca la sublevación y resistencia wayú de 1769 contra el poder colonial español en la península de La Guajira, así como el lugar que ocupamos en la Carta de Jamaica de 1815, entre otros. Con todo esto se logró el desarrollo de la empatía histórica hacia lo estudiado por parte del estudiantado. En la fase 4 se finalizó con un taller y un coloquio donde los estudiantes presentaron los resultados de sus indagaciones en la comunidad, sintetizando la historia social indígena a partir de los resultados de las fases anteriores. Así, esta propuesta para el estudio de la historia social indígena desde la contextualización del currículo de la EIB sintetiza una concepción didáctica para la enseñanza-aprendizaje del sistema de conocimientos históricos de la comunidad, lo que permitió contribuir con el desarrollo de la personalidad de los estudiantes, reforzando su sentido de pertenencia, así como los valores de la identidad wayú en la comunidad. La novedad científica de este trabajo se basa en la integración generalizada de los contenidos de las distintas unidades curriculares pertenecientes a los dos componentes señalados con el sistema de conocimiento histórico, presentes en la propuesta como lo son: lengua indígena, gestión de procesos comunitarios, agricultura de subsistencia, mediación intercultural, manifestaciones artísticas y literarias en contextos indígenas, desarrollo endógeno en contextos indígenas y la educación intercultural bilingüe. La propuesta, además de contextualizar el currículo de la EIB, busca utilizar la realidad social en la que se inserta el currículo desde tres vertientes. Primero, la sociedad como fuente de información para ubicar el currículo genuinamente en los marcos de su historia, problemas y necesidades. Segundo, la sociedad como sistema abierto en el cual interactúan activamente estudiantes y docentes. Y tercero, la sociedad como el espacio que ganará y generará transformaciones en el campo de la educación indígena. Bueno, hasta acá mi presentación y por ello agradecido por su atención. Me despido atentamente.